A principios del siglo XVIII, la monarquía de los Habsburgo austríacos se vio envuelta en una amarga guerra con la potencia regional del Imperio Otomano. Desde 1716 hasta 1718, en lo que hoy se conoce como la Guerra Austro-Turca, fuerzas imperiales rivales libraron batallas en los Balcanes, dejando a su paso un estimado de 80.000 muertos. El breve pero violento conflicto culminaría con la captura austriaca de Belgrado, forzando la rendición otomana y la firma del Tratado de Passarowitz. Tras la derrota otomana, los Habsburgo expandieron su imperio hacia la región de los Balcanes, incorporando los territorios de Banato, Oltenia, el norte de Bosnia y Serbia. Estos territorios pasaron entonces a estar bajo la bandera del águila austriaca. Con nuevos reinos bajo su nombre y miles de nuevos súbditos bajo su dominio, los Habsburgo se dispusieron a explorar los territorios balcánicos. Administradores, exploradores y cartógrafos fueron enviados a estas tierras escarpadas y montañosas, catalogando todo, desde la geografía, la vida silvestre y las dinámicas sociales únicas presentes en las regiones. Ubicada a orillas del imponente río Danubio, en el noreste de Serbia, justo a las afueras de la actual capital, Belgrado, la pequeña aldea pesquera de Kiseljevo recibió a uno de estos aventureros en el verano de 1725. Provisar Frumbald, un administrador imperial, ya llevaba bastante avanzado su viaje. La humilde aldea, solo una de las docenas que tenía la tarea de registrar en su camino a través del reino serbio. Sin embargo, mientras estudiaba este pequeño pueblo y a sus habitantes, Frumbald sería testigo de lo que consideró una práctica ritualista única y bastante grotesca. Él día del israelita o del no israelita que está tratando con su nombre. Mientras Frumbald realizaba sus deberes, su atención fue captada por una multitud enfurecida de aldeanos reunidos en el modesto cementerio del pueblo. Intrigado, el administrador se dirigió hacia el camposanto, abriéndose paso entre la multitud exaltada, intentando obtener una mejor vista de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, al atravesar la multitud, Frumbald se encontró ante una escena tanto confusa como perturbadora. Los aldeanos parecían estar exhumando un cadáver, el de un hombre que había fallecido recientemente a la edad de unos 60 años. Mientras el grupo encargado de la sepultura sacaba el cuerpo del hombre de su tumba, Frumbald notó lo fresco que parecía el cadáver enterrado. El cuerpo, a pesar de estar cubierto por una capa de tierra, aún conservaba un brillo vital. Las uñas y el cabello del hombre también parecían sanos e intactos. Seguramente, pensó Frumbald, al no mostrar signos de hinchazón ni descomposición, el hombre no podía haber sido enterrado más que unas pocas horas antes de su llegada, o quizás el día anterior. ¿Qué motivo tendrían, se preguntó entonces, para estar exhumando el cuerpo ahora? Una práctica bastante inusual. Aún más extraño, observó cómo los aldeanos se agitaban cada vez más, lanzando maldiciones y palabras llenas de rencor hacia el cadáver que ahora yacía en el suelo. Otros permanecían estoicos, con las manos fuertemente entrelazadas, cabezas inclinadas, en oración silenciosa. La escena, ya de por sí extraña, resultaba aún más inquietante con el telón de fondo de las apasionadas lecturas de las escrituras por parte del sacerdote y las burlas de la multitud tomaron un giro final y oscuro. Metiendo la mano en una pequeña caja, uno de los hombres sacó dos objetos: una estaca afilada tallada en madera de espino y un mazo. Colocando el extremo dentado de la estaca contra el pecho del cadáver, Frumbald observó conteniendo la respiración mientras el hombre levantaba el mazo bien alto sobre su cabeza. Sobrecogido por la horripilante escena, al mirar la estaca de madera ahora profundamente clavada en el corazón del hombre muerto, el administrador no pudo evitar sobresaltarse aún más al ver la enorme cantidad de sangre fresca que brotaba del pecho, la boca y los oídos del cadáver. ¿Estaba realmente muerto este hombre? ¿Cómo podía un cadáver sin corazón latiente producir tanta sangre? El administrador incluso podría haber jurado que escuchó al hombre emitir un gemido bajo y doloroso al ser empalado. Cada vez más desconcertado por la serie de acontecimientos, Frumbald observó cómo los hombres se disponían a realizar la fase final de lo que ahora parecía ser un ritual bien ensayado. Los hombres bajaron el sangriento cadáver de nuevo a la tumba abierta antes de prenderle fuego. El olor a pelo y carne quemados llenó rápidamente el cementerio, mientras la multitud, ahora hipnotizada, guardaba un silencio inquietante.
mientras las llamas que devoraban el cadáver del hombre se elevaban alto hacia el cielo que oscurecía. Frumbald preguntó a su guía sobre lo que acababa de presenciar. ¿Quién era el hombre muerto y por qué su cadáver merecía un trato tan inusual? Y aparentemente, tan rencoroso. El guía, vacilante y pálido de miedo, explicó que acababan de presenciar la ejecución final de lo que se llamaba un vampiro. Al notar su expresión de confusión ante el término, el hombre explicó: un vampiro, un espíritu vil, impío y depredador, que acecha la tierra con una sed insaciable de sangre humana. Estoy muerto, estoy aquí. ya retirado en sus aposentos nocturnos. El provisor Frumbald comenzó a redactar un informe detallado de los acontecimientos del día, un informe que más tarde sería publicado ese mismo verano de 1725. Este informe oficial del gobierno es el primer uso documentado de la palabra vampiro en la historia registrada. Una vez publicado, el testimonio del provisor, ampliado aún más por el testimonio de los habitantes de Kislievo, causó conmoción en todo el imperio austriaco. Pero ¿quién era el hombre muerto cuya ejecución ritual presenció Frumbald? Según el documento, cuando aún vivía, este supuesto vampiro era un hombre local llamado Petar Blagoshevich. 10 semanas antes de la llegada de Frumbald al pequeño pueblo de Kisoyevo, Petar, entonces un hombre de unos 60 años, fue sepultado tras una breve enfermedad. En sí mismo, esto no era motivo de preocupación. Sin embargo, poco después de la muerte de Petar, algo aterrador se desató sobre el desprevenido pueblo. Una serie de muertes misteriosas de varios aldeanos ocurrió en la semana inmediatamente posterior al entierro de Petar. Uno tras otro, las personas afectadas caían gravemente enfermas y luego morían en un plazo de 24 horas. Pero lejos de ser un brote normal de peste o enfermedad, en su lecho de muerte cada víctima pronunciaba el mismo testimonio ominoso. Petar Blagojevich, o al menos una monstruosa perversión de él, se les había aparecido en sueños, estrangulándolos brutalmente hasta casi matarlos, antes de que despertaran repentinamente de la aterradora visión. Y claramente, estas no eran pesadillas comunes. En los 8 días siguientes a su entierro, 9 aldeanos más también murieron, víctimas de lo que parecía nada menos que una serie repetida de ataques sobrenaturales, un azote impío que, sin intervención, parecía destinado a continuar. Para la gente de Kislievo, nunca hubo duda alguna sobre lo que era Petar y cómo debía ser tratado. A diferencia de los recién llegados austriacos, los serbios, junto con sus otros hermanos eslavos, estaban bien familiarizados con la identificación y eliminación de muertos criaturas vampíricas. Si hemos de creer en los relatos históricos, los pueblos balcánicos llevaban siglos enfrentándose a tales entidades. A pesar de las estrictas leyes vigentes que prohibían quemar y atravesar cuerpos bajo el pretexto de la brujería, los aldeanos continuaron con esta macabra práctica. Para ellos, al exhumar al difunto Petar, las señales reveladoras del vampirismo eran claramente evidentes. A pesar de haber estado muerto y enterrado durante 10 semanas, la carne de Petar mantenía un color vivo, mientras que sus uñas y cabello seguían creciendo. Quizás la prueba más condenatoria se presentaba en forma de sangre fresca, esparcida alrededor de la boca del difunto. Una prueba, pensaban los aldeanos, de la vida misma drenada de sus conciudadanos asesinados. Matar a un vampiro era una tarea solemne y macabra. Se recitan oraciones antes de clavar una estaca afilada, tallada en madera de espino, en el corazón del vampiro. Durante mucho tiempo se creyó que la madera del espino poseía ciertas propiedades espirituales y curativas. En un último esfuerzo por librar al cuerpo de la posesión vampírica, los restos del individuo afectado son luego incinerados. Y con eso, el vampiro de Kiselyevo dejó de existir.
El informe de Frombold sobre el vampiro de Kisilievo, presentado ante la corte imperial austriaca en el verano de 1725, le dio al mundo occidental su primer verdadero vistazo a estas aterradoras criaturas. A partir de ahí, la increíble historia fue publicada en algunos de los diarios y revistas más prestigiosos de Europa, avivando aún más los temores y la imaginación de personas en todo el continente en los años siguientes. A pesar de que las leyes religiosas de la época condenaban tanto la creencia en tales entidades como la práctica de matarlas, se dice que el propio emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos VI, mostró un gran interés en estas criaturas chupasangre. No solo envió copias de los hallazgos de Frombold a todas las casas reales de Europa, sino que también ordenó que todos los informes sobre actividades relacionadas con vampiros fueran enviados directamente a la corte imperial. Quizás por eso, 6 años después, en el invierno de 1731, cuando nuevos informes de muertes misteriosas llegaron a los escritorios de los administradores imperiales, los funcionarios austriacos consideraron necesaria una rápida respuesta militarizada. Esta vez, los informes no provenían de la ciudad de Kisilievo, sino de un remoto pueblo serbio, el pueblo de Medvedja. A primera vista, las autoridades austriacas estaban más preocupadas por la posibilidad de algún tipo de brote viral que se propagara entre los habitantes del pueblo. Sin embargo, sus informes indicaban de manera extraña que varias personas habían muerto después de solo 2 o 3 días de enfermarse sin mostrar signos previos de enfermedad. Bastante misterioso. Por orden del teniente coronel Skneser, el comandante militar austriaco en la ciudad serbia central de Viagodina, se envió a la región un pequeño contingente de oficiales médicos, expertos imperiales en enfermedades infecciosas, para investigar las muertes. Liderando el grupo de especialistas estaba un hombre llamado Glasser. Glasser, que no se dejaba influenciar por el folclore local ni por la espiritualidad extravagante, estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los problemas que aquejaban al pueblo de Medvedja. Para cuando Glasser llegó al pueblo, el número de víctimas ya había alcanzado los 2 dígitos. Fuera cual fuera la dolencia, el especialista se alarmó al saber, según el testimonio de los testigos, que las personas afectadas apenas sobrevivían un día, después de enfermarse gravemente. Glasser fue entonces directamente a la fuente y con la ayuda de los reacios habitantes del pueblo, exhumó los restos de varios de los vecinos fallecidos recientemente. Glasser observó que, de manera bastante extraña, a pesar de que la víctima más reciente había fallecido varios días antes de su llegada, casi no se había producido descomposición, y lo mismo podía decirse de los cadáveres que habían sido enterrados semanas antes. Aún más inquietante era la total ausencia de pruebas que apuntaran a algún tipo de enfermedad o infección conocida. No había llagas, erupciones, forúnculos ni ampollas evidentes en su piel. Y tampoco había ningún residuo alrededor de la boca o la nariz que indicara la presencia de las secreciones corporales esperadas. A medida que Glasser descartaba una a una todas las explicaciones lógicas que ofrecían los libros de medicina, el insistente testimonio de los habitantes de Medvedja se volvía cada vez más difícil de ignorar. A pesar de las miradas incrédulas y despectivas que les dirigían los especialistas imperiales, los aldeanos se mantenían firmes en que estaban enfrentándose a los estragos causados por al menos un vampiro, si no varios más. Cuando el informe de Glasser llegó a la sede regional austriaca en la fortaleza de Kalemegdan, en Belgrado, detallaba una situación única y grave. Los expertos en enfermedades infecciosas no pudieron encontrar ninguna evidencia de algún tipo de brote viral. De manera bastante extraña, ellos mismos empezaron a encontrar cierto mérito en la explicación vampírica de los lugareños. Para empeorar las cosas, las tensiones en la región estaban llegando a un punto crítico, ya que los aldeanos serbios chocaban con las autoridades imperiales, quienes ahora aplicaban activamente leyes que les prohibían empalar y quemar a los supuestos vampiros. Ya fuera por la naturaleza alarmante de los extraños hallazgos de Glasser o por la amenaza de un levantamiento local,
las autoridades imperiales consideraron necesario organizar una respuesta militar. En enero de 1732, tropas del Honorable Regimiento de Infantería, bajo el mando de un tal barón Festinbuche, así como los hombres del Honorable Regimiento Maruali y el Honorable Regimiento Alejandrino, partieron desde la fortaleza hacia la aldea serbia. Entre ellos se encontraba un cirujano de campo del regimiento austríaco, Johann Flückiger, quien cabalgaba junto a los demás, con nerviosa anticipación. Como muchos hombres de ciencia y medicina, la mente racional de Flückiger encontraba poco mérito en las peculiares supersticiones y creencias folclóricas de los súbditos serbios del imperio. Pero después de leer extractos de los informes realizados por los especialistas en enfermedades infecciosas que habían sido enviados antes que ellos, el cirujano no podía quitarse de la cabeza la idea de que estaban marchando hacia algo sumamente antinatural, o al menos hacia algo nunca antes presenciado en el ámbito de la ciencia médica. En nombre de mantener buenas relaciones públicas con los nuevos ciudadanos del imperio, los austriacos aceptaron de mala gana escuchar el testimonio de primera mano de los aldeanos, quienes parecían sinceros y profundamente angustiados por lo que describían como nada menos que una lucha de vida o muerte contra fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, a pesar de su escepticismo y para asombro de los austriacos, la historia de los aldeanos, por extraña que pareciera, era inquietantemente consistente en todos sus testimonios. El problema, les contaron los aldeanos, comenzó 5 años antes con la muerte de un hombre albanés local, llamado Armand Payol. Antes de su repentina muerte, Armand había confesado en privado a algunos de sus amigos que había intentado protegerse de la mordida de un vampiro, comiendo tierra de su tumba. Yendo un paso más allá, les dijo que se había visto obligado a exhumar el cadáver de la tumba y luego untarse con la sangre del vampiro para purificarse. Desafortunadamente, sus macabros esfuerzos por alejar el vampirismo no evitaron que más tarde cayera de un carro de heno y se rompiera el cuello, ni parecieron impedir que heredara una sed de sangre profana tras su repentina muerte. Aproximadamente un mes después de la repentina muerte de Payol, 4 aldeanos informaron haber tenido sueños aterradores en los que el difunto aparecía atormentándolos, con una sonrisa amenazante y siniestra en el rostro. Sus ojos rojos y bestiales los acechaban desde rincones oscuros. Poco después de que estos sueños comenzaran, los cadáveres empezaron a acumularse. Estos mismos 4 aldeanos, con apenas unos días de diferencia, morirían todos, bajo circunstancias idénticas y ominosas, una visión aterradora, seguida de un repentino y violento ataque de enfermedad, como si sus vidas literalmente se les escaparan del cuerpo. Al reconocer las implicaciones demasiado familiares, ya acostumbrados a las señales inconfundibles del vampirismo, los ancianos del lugar se reunieron para idear un plan de acción que detuviera a Payol antes de que matara a alguien más. Al exhumar su cuerpo, enterrado hacía 40 días, se encontraron con un cadáver antinaturalmente fresco, aparentemente intacto por la descomposición. Aún más inquietante era la presencia de sangre fresca untada por todo el cuerpo y el ataúd del hombre, e incluso sangre recién seca, apelmazada entre sus labios y dientes. Aún más impactante, cuando una estaca de espino fue clavada en su corazón, los hombres afirmaron que Payol emitió un gemido bajo y doloroso, mientras abundante sangre brotaba de su boca, nariz, ojos y oídos. Pero incluso después de quemar el cuerpo y reducir los restos del vampiro a cenizas, a pesar de que los siguientes 5 años transcurrieron en paz, los aldeanos se desanimaron mucho al darse cuenta más tarde de que sus problemas con los vampiros estaban lejos de haber terminado. Con 17 nuevos aldeanos muertos que explicar, Flückiger y sus hombres escucharon mientras los aldeanos describían la causa de estas muertes más recientes. Durante sus 40 días de terror, en los que se alimentó de la vida de 4 de sus compañeros aldeanos, parecía que Armand también había bebido la sangre de varios terneros jóvenes.
Como estos terneros habían madurado recientemente y habían sido sacrificados, se culpó a la carne de estos animales contaminados de transmitir la maldición del vampiro a quienes la consumieron. Fuera cual fuera la causa de esta reciente serie de muertes, los aldeanos pensaban que era imperativo clavar una estaca y quemar cada uno de los cadáveres sospechosos de ser vampiros para poner fin a este reinado demoníaco de terror. Antes de la llegada del ejército austríaco, los lugareños serbios ya habían actuado, clavando una estaca y quemando uno de los cadáveres sospechosos, antes de que los oficiales imperiales detuvieran cualquier otro ritual. Un experto en enfermedades contagiosas, Flockinger ordenó sistemáticamente exhumaciones y realizó autopsias a todos los sospechosos. Con el fin de prevenir una epidemia y evitar más pánico en la aldea, buscó una explicación científica para sus muertes repentinas y las aparentes anomalías en la descomposición. De los cadáveres que exhumaron, cuyas edades iban desde hombres de hasta 60 años, hasta bebés de apenas 8 días, 10, se encontraron en un estado de supuesto vampirismo. Mientras Flockinger y sus colegas trabajaban incansablemente en sus exámenes, realizando autopsias minuciosas a cada supuesto vampiro, se encontraban cada vez más desconcertados por sus hallazgos. Al igual que los especialistas en enfermedades que los precedieron, no encontraron evidencia que respaldara la teoría de que una nueva cepa viral fuera la causa de la muerte. Aunque sus órganos y cerebros estaban claramente inactivos, los cuerpos afectados, a los ojos de los cirujanos, parecían muy frescos y saludables, como si se mantuvieran en un estado de animación suspendida. Con cada nuevo corte, la sangre tibia seguía fluyendo de los cuerpos. La piel fresca había reemplazado a la vieja, y en un caso, los informes indican que el cuerpo de una mujer, que estaba demacrada y delgada, en el momento de su entierro, parecía haber ganado peso. Por todos los relatos, esta mujer, a quien los aldeanos sabían que había vivido toda su vida al borde de la inanición, ahora parecía estar muy bien alimentada, en la muerte. Completamente desconcertados, y en un esfuerzo reacio por apaciguar los deseos de los aterrorizados lugareños, las tropas imperiales cedieron a las peticiones de destruir los cuerpos. Tras devolver los cadáveres a sus tumbas, la gente de Medjed procedió a deshacerse de ellos con una eficiencia fría e insensible. Cuando todo terminó, los cuerpos de 17 supuestos vampiros habían sido empalados, quemados y eliminados. Y, por extraño que parezca, parecía funcionar. Fuera sobrenatural o no, las tropas austriacas no podían negar que las únicas medidas efectivas que parecían frenar esta serie de misteriosas muertes súbitas eran estos mismos rituales macabros realizados por los serbios sobre los cadáveres. Al igual que sus cenizas restantes, los vampiros de Medvedika, sus asesinatos diabólicos, las pesadillas de los aldeanos, todo esto se desvaneció en la nada, dejando a las autoridades imperiales con muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué fuerzas sobrenaturales, debieron de preguntarse, estaban actuando en los nuevos y desconocidos territorios del imperio? A su regreso a Belgrado, el informe finalizado de Flückiger, titulado Visum et Repertum, visto y reportado, desató otra oleada de fervor. Al igual que Frumwald varios años antes, su informe también reconocía la existencia de vampiros. Entonces se desataron debates en círculos académicos, religiosos y judiciales sobre la naturaleza de estas llamadas epidemias de vampiros. ¿Podrían los vampiros ser reales? ¿Debían los ciudadanos temer que criaturas chupasangre pudieran atacarlos en sus camas? En ese caso, ¿era siquiera seguro vivir cerca de un cementerio? Algo que era bastante común en muchos asentamientos europeos de la época. ¿Deberían los muertos ser enterrados de manera segura en cementerios amurallados, fuera de los límites de la ciudad? Muchos de estos temores se apaciguaron alrededor de una década después, en 1746, cuando el erudito del Vaticano, Dom Augustin Calmet, concluyó en su obra Actarition Ullis Apparition, que, dejando de lado las escrituras, nadie estaba resucitando de la tumba. Él clasificó a los vampiros como criaturas de la imaginación, más que como una amenaza inmediata.
A lo largo de los últimos 3 siglos, la comprensión humana del mundo natural ha aumentado de manera espectacular. A primera vista, los casos históricos de vampirismo son fáciles de atribuir a una comprensión deficiente de las ciencias biológicas humanas o incluso a la psicología humana relacionada con los efectos de lo que se denomina histeria colectiva. Teniendo en cuenta la falta de lo que ahora consideramos una educación formal, así como las profundas creencias religiosas de aquella época, ciertamente no haría falta mucho para convencer incluso a todo un pueblo de que espíritus malignos andaban sueltos. Pero aún así, considerando las numerosas historias contemporáneas de posesiones demoníacas y encuentros sobrenaturales, ¿quién puede asegurar que tales supersticiones antiguas sean completamente irracionales? Si tales fuerzas espirituales invisibles existen, como muchos creen con total sinceridad que siempre ha sido así, es evidente que se manifiestan a través de la carne de la humanidad. Enfermedades, pesadillas, visiones extrañas y otras aflicciones inexplicables son notablemente comunes en este tipo de relatos. Independientemente de la verdad detrás de los supuestos ataques de vampiros, lo que sí es muy real es la creencia casi universal en la existencia de tales seres, no solo en la Europa eslava, sino en todo el mundo. Quizás, dependiendo de la cultura, a estas entidades sobrenaturales simplemente se las llama por diferentes nombres. Antes de que los serbios acuñaran el icónico término vampiro, estas criaturas aparecían de otras formas como espíritus malévolos y entidades demoníacas en innumerables historias orales. Las culturas asiáticas, africanas, norteamericanas y sudamericanas, todas hablan de seres malignos, empeñados en consumir la carne y la sangre de los vivos, cada uno con sus propias capacidades sobrenaturales o sobrehumanas. Si bien la vasta variedad cultural de relatos dificulta definir con claridad qué es un vampiro, la interpretación más popular de estas criaturas en el siglo XX probablemente sea una amalgama de ciertos rasgos relativamente consistentes. Lejos de las criaturas impías descritas en los encuentros de la Serbia del siglo XVIII, los vampiros han sido representados más recientemente como algo mucho más atractivo y romantizado. Si la representación serbia es más fiel a la forma original del vampiro, entonces está claro que hemos sido enormemente insensibilizados por las representaciones modernas de seres inmortales, sumamente seductores, con grandes poderes y una intolerancia a la luz solar. Ahora, en el siglo XXI, sea lo que sea que nos dé tanta confianza, en nuestro mayor conocimiento del mundo y de todos sus misterios sin resolver, los vampiros son en gran medida descartados como criaturas de fantasía y ficción, un vestigio de una era pasada, de antiguas leyendas. Incluso en la capital serbia de Belgrado, ahora una ciudad moderna, la propia leyenda del vampiro es algo ante lo que la mayoría de los transeúntes pondría los ojos en blanco, nada más que un mito, nacido de una época de ignorancia y paranoia. Sin embargo, si dejaras atrás el mundo moderno y te adentraras en el corazón rural de Serbia, descubrirías que la creencia de los lugareños en los vampiros sigue muy viva. En 2012, el pequeño pueblo de Soroša, en el oeste de Serbia, fue sumido en el caos, cuando un molino de agua de 300 años de antigüedad se derrumbó. Los habitantes estaban convencidos de que el molino albergaba a un peligroso vampiro, llamado Sava Savanović. Tan convencidos estaban de la presencia del vampiro, o al menos tan cautelosos, que los guías turísticos se negaban a acercarse al molino, después del anochecer. Del mismo modo, los propietarios del molino, por miedo a perturbar a Savanović, se negaron rotundamente a realizar el mantenimiento regular de la estructura histórica. Fue este miedo y la falta de mantenimiento lo que provocó directamente el colapso del molino, y supuestamente, la liberación de un vampiro muy enfadado y ahora sin hogar en las colinas circundantes.
Aterrados de que la infame entidad estuviera una vez más a la caza de víctimas, los ciudadanos de Sorosha, recurriendo a cientos de años de conocimiento ancestral, actuaron como lo hicieron sus antepasados. Las ventas de ajo en la región se dispararon mientras crucifijos e iconos sagrados eran colocados sobre la puerta de cada hogar. Como medida de autodefensa, los aldeanos se armaron con estacas de espino afiladas, en previsión de enfrentamientos directos con Sabanovich. Permaneciendo vigilantes durante los siguientes 7 meses, no pareció suceder nada más relacionado con el asunto. El molino fue finalmente reconstruido y con el vampiro, supuestamente desaparecido, la calma regresó una vez más a la humilde aldea. Quizás una histeria pasajera, pero solo para un forastero. Desde nuestro punto de vista ilustrado, es muy fácil divertirse con un incidente así. Reírse de lo que creemos que son campesinos poco educados, atrapados en sus propias supersticiones ridículas y creencias anticuadas. Sin embargo, para la gente de la Serbia rural, mucho más familiarizada con los elementos naturales y sobrenaturales de su propia tierra, saben mejor que nadie que hay cosas en la región, y quizás en el mundo entero, que el ojo científico no puede y nunca podrá comprender. Un sentimiento que sigue siendo tan cierto hoy como lo fue para los soldados austriacos y los expertos en enfermedades que, hace tantos años, marcharon hacia una tierra extranjera y extraña para enfrentarse a una serie de muertes inusuales y sucesos extraños. Ellos también se sentían seguros de su formación en las ciencias naturales. Soldados que luego salieron de esas aldeas para redactar informes oficiales que aún podemos leer hoy en día, informes que no transmitían confianza, sino desconcierto ante sus hallazgos. Informes militares que, al igual que aquellos hombres, solo nos dejan con un misterio oscuro e insidioso que, según todos los relatos, sigue sin resolverse.